A estas alturas yo creo que por los hijos uno hace todo. El esposo de Victoria Rufo también fue con la actriz a conocer a la nieta y nos cuenta cómo fue ese encuentro entre Victoria, Eugenio y él mismo. ¿Y cuál fue tu reacción a ver a Eugenio? Pues a saludar, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Normal. Pues ¿cuál va a ser mi reacción? Felicidades, abuelo. Pues ya somos abuelos, pues sí, ya somos abuelos, ¿no? Ustedes lo saben. Cuando José Eduardo vivió conmigo y cuando estuvo conmigo, cuando estaba a mi cuidado con su mamá, en lo particular, y eso se lo pueden preguntar a él, siempre le traté de decirle y de infundirle cómo son las cosas. A ver, tú tienes tu papá y tu papá es Eugenio. Haya sido como haya sido, pues son familia. Yo creo que eso une mucho a las familias. Y bueno, ya después de tantos años, ya, hombre, son cosas verdaderamente ridículas y del pasado. Ya, a estas alturas, yo creo que por los hijos uno hace todo, y yo veo muy bien que mi esposa tenga esa gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo veo también en Eugenio una gran disposición de llevar una magnífica relación, y yo lo que vi fue un encuentro de familias en mucha armonía. Eso es lo que vimos, ¿no? Yo no veo ni rencillas, ni problemas, ni rencores, no veo nada. Les digo una cosa, a veces son más ustedes, la neta. Otra que fue a visitar a la hija de José Eduardo fue Maribel Guardia. Victoria me llamó y me dijo, tienes que venir, tienes que estar conmigo, y me vine hecha la raya que estaba ensayando y me vine con ella y la verdad pasamos toda la tarde juntas. Esto fue lo que Victoria Rufo le contó a nuestros amigos de Despierta América acerca de su encuentro con Eugenio Derbez cuando fueron a conocer a la nieta. ¿Sí fue así? Claro, como debe ser, gente educada y civilizada. Estamos aquí para celebrar una nueva vida en la familia, y no tenemos por qué pelearnos, ¿no? Al contrario, tiene que haber solidaridad y unión. Claro. ¿Tiene la barba partida? Muy partida, muy partida. Eso ya es sello de José Eduardo. Pero seguramente sacará el humor de los Rufo, ¿no? Que sí, son los graciosos. Los son muy pesados, pero los Rufo son muy lindos. Vámonos con mi querida Tania Charry, señores, porque hay una completa incertidumbre en el paradero de Tekashi 69. En estos momentos, señores, que el público vio un video en el que él había salido de República Dominicana con pasaporte en mano, pero ahora se dice otra cosa. Y es que aunque las autoridades le habían negado el permiso, se dice que salió y que lo habría hecho de manera, oigan esto, ilegal. Tania Charry se encuentra desde Phoenix, Arizona, para contarnos toda esta historia. Adelante, Tania. ¿Qué hay de verdad de que Tekashi abandonó este país ilegalmente? Lili y Raúl, ¿cómo están ustedes? Los saludo desde Phoenix. Hay una incertidumbre completa, como ustedes lo acaban de decir, porque las autoridades de República Dominicana dijeron, nosotros no le hemos dado ningún permiso a Tekashi para que salga del país. Si él lo hizo, lo habría hecho de manera ilegal, y algunos expertos, entendidos y abogados incluso dicen que habría sido una torpeza completa de Tekashi de haberse ido de República Dominicana sin la autorización de las autoridades. Hablamos con muchos de ellos y aquí está la historia. Después que aquí en El Gordo y la Flaca les contamos que las autoridades de República Dominicana le habían negado a Tekashi la petición de salir del país, sorprendió este video del cantante aparentemente llegando a Estados Unidos. Y ahora Tekashi publica un video de él acostado en una cama mostrando un grillete localizador en su pierna. Nos comunicamos con los abogados que están frente a este caso y nos dijeron: he podido confirmar ciertamente que el Tribunal Control, que es el quinto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, no le ha variado ningún tipo de calificación ni le ha autorizado la salida del país. Yo te puedo decir que pude confirmar esas informaciones porque en el día de hoy me apersoné al quinto juzgado de la instrucción para verificar si ciertamente habían variado esa decisión. Y como no se habían variado, la decisión
La información que me dieron es que ciertamente no ha salido del país por la vía legal o por la vía regular. ¿Y qué sucedería si Tekashi se fue de la República Dominicana ignorando la orden de no salir del país? El Ministerio Público tiene las herramientas para solicitarle a los Estados Unidos, en este caso con los convenios bilaterales, la extradición de él. Como él tiene un proceso penal abierto en la República Dominicana, tendría que responder por esas acciones. En el video se ve a Tekashi con un avión privado detrás de él, en una pista de un aeropuerto aún no identificado. En esas atenciones entiendo de que él no tiene las condiciones tampoco económicas, como circula en el video, para rentar un jet privado, porque todo el mundo sabe que él tiene unos meses aquí que no está produciendo dinero. En esas atenciones no creo que lo propio sería él rentar un jet privado. Yo entiendo de que no. Solamente él hizo eso para generar contenidos. Y es que ciertamente Tekashi está muy corto de dinero. De hecho, los autos que le confiscó el IRS por no pagar los impuestos serán rematados el próximo mes. Según los documentos obtenidos por nosotros y que confirman la subasta de los carros de Tekashi por parte del IRS, el precio base para subastar el Lamborghini del 2019 es de $20,000. Y a partir de allí empiezan las apuestas. Aunque se esperaba obtener una buena parte del dinero que debe Tekashi con la venta de los carros, ahora que estamos contando esto, seguramente muchos querrán comprarlos porque son fanáticos del artista. Bueno, yo me imagino, Raúl, que esto no va a confundir más y obviamente, pero eso dicen que hay tremenda incertidumbre. Nos dan todos estos datos, pero ¿será verdad? ¿No será verdad? Justo hace una semana habíamos dicho que él no podía salir de República Dominicana. Entonces, habíamos hablado con agentes que tienen que ver con las leyes de aquí de Dominicana y habían dicho el proceso se va a llevar hasta el final. Y de momento él nos sorprende con este video, con pasaporte en mano, llegando a Estados Unidos. Y dijimos nosotros aquí que le habían dado permiso para salir. Aquí en el programa lo dijimos. Claro, pero aparentemente esta información, la cual no está confirmada oficialmente anteriormente, hoy confirma Dominicana que no, que nadie le dio permiso. Nadie le dio permiso. ¿Y dónde está Tekashi en el día de hoy? Porque no importa lo que tú pongas en Instagram, ¿dónde está él en este momento? Ahora, Tania, esa es la gran pregunta. ¿Dónde está Tekashi en este momento? ¿Dónde aterrizó? O sea, ese video que nosotros vimos, ¿dónde había aterrizado Tekashi? ¿Se sabe? No sabe dónde está. No se sabe exactamente dónde aterrizó Tekashi y si ese video es actual, porque pudo haber sido de hace algún tiempo ese video y ahora lo publicó. Como incluso publicó anoche la imagen donde se veía él con un grillete en su pierna, que nosotros comparando con algunos videos de aquellas peleas que tuvo con Yailin, es una casa que tiene Tekashi donde vivía en West Palm Beach, en la Florida. Las imágenes la están viendo en estos momentos, comparándola, es la misma casa de la Florida. Pero otra vez, ese video que grabó Tekashi pudo haber sido de hace algún tiempo, cuando él tenía el grillete. Tania, lo que te llevo diciendo por años, y se lo llevo diciendo a los productores del programa, no crean lo que ponen en las redes sociales, porque en las redes sociales pueden poner cualquier cosa y la gente va corriendo y da la noticia y no es exactamente lo que está pasando. Bueno, Raúl, pero entonces ¿cómo creemos? Si ellos son los que están posteando esto. No puedes ir por lo que ponga alguien en un video. Yo sé, pero al final los preguntamos, imagínate. Especialmente este es un problema legal. Estoy de acuerdo contigo. El ex Niurka Marcos, Juan Osorio, el productor de novela, se atrevió a responderle a la Abedel sobre sus críticas en contra de la nueva puesta en escena de Aventurera. Por supuesto, Raúl, y tú sabes que Niurka Marcos no podía quedarse con la espina y miren cómo reaccionó. Juan Osorio dijo públicamente que Niurka Marcos no criticara tanto, porque como mismo él le está dando una oportunidad a Irina Baeva en Aventurera, también se la dio a ella hace unos cuantos años atrás. Por favor, siéntese y póngase cómodo. Oh, por Dios, ¿cómo se le ocurre decir semejante cosa? O sea, se pone de pechito y aparte me da pie para que me lo agarre de maquinguara. O sea, ¿cómo te atreves? Eso es una actitud de un mitómano que se inventa las historias y luego él mismo se las cree. Niurka quiere dejar bien claro que cuando Juan la conoció, ya ella hacía espectáculos donde conducía, cantaba, bailaba y actuaba. O sea, me conociste ya ella.
Te agradezco lo que te tengo que agradecer, Juan. Te agradezco que me hayas puesto en el maravilloso, majestuoso y extraordinario escenario de las telenovelas. Pero no te agradezco mi preparación. Yo no llegué aventurera porque tú me abriste la puerta. Se te olvida que te había votado yo como pareja. Nos peleamos, o sea, no quiero decir malas palabras para que la entrevista esté limpia. Yo había terminado contigo, Juan, porque tú me pusiste los cuernos con una mulata de Veracruz que te trajiste de Veracruz. Cuando hiciste lo de Solo para Hombres, que fue uno de tus primeros fracasos, junto con este. A mí me metiste a hacer telenovelas, pero tú ganabas tu porcentaje y descubriste que yo era una gran vedette y empezaste a enfocarte en mi carrera musical y también cobraste tu porcentaje. O sea que como tú mismo me dijiste, palabra célebre, soy adicto, ¿no? Tú mismo me enseñaste a mí, soy productor, soy adicto y yo lo aprendí de ti, fueron palabras tuyas. ¿Entiendes? Como cuando me enseñaste, me quisiste inculcar que el público no tiene memoria. El público sí tiene memoria porque se acuerda desde la primera aventurera. Ahora, si tú dices que nos hiciste a mí y a Liz Vega, ¿qué te pasó que no hiciste a Irina? O sea, te faltó talento, se te acabó el talento para preparar lo suficiente a Irina para este personaje. Niurka también aclaró que ella no tiene ningún problema personal en contra de Irina. Te confiaste de que es muy bella, de que es una buena actriz y creíste que con eso era suficiente, pero no, bebé, cosita, no es suficiente. Tiene que bailar, tiene que interpretar a Elena con todo lo que exige, aunque sea el guión de la película. Le quedaste a deber a la audiencia y eso juzga tu trabajo, cuestiona tu trabajo, no yo. La audiencia está juzgando y cuestionando tu trabajo. ¿Me entendiste, Juan? No, tú a mí no me hiciste, a mí me hizo la Escuela Nacional de Arte Cubana, la Escuela Nacional de Arte Circense. A mí me hicieron todas las giras que hice por Europa. Ahora no sabemos si debemos parar aquí o seguir escuchando a Niurka. Y esa manía que tienes de adjudicarte los talentos ajenos, ya déjala, mi amor, que ya estás viejo. Ya nadie te lo cree. Metes a la gente a trabajar contigo y luego te paras el cuello con el talento de los demás. Reconoce cuando es un talento tuyo o cuando es un talento de los demás. ¿Ok? Eso se llama humildad. Ya bájale a la arrogancia, bebé. Michelle Renaud y Matías Novoa están más que felices en España con la llegada de su bebé. Sin embargo, la expareja del actor nos asegura que desde hace 7 años Matías no le da ni un centavo, señores, para los gastos de su primogénito. Vamos a ver. El galanazo Matías Novoa está muy feliz en estos días por el nacimiento de su segundo hijo Milo junto a la actriz Michelle Renaud, pero la que no está muy contenta, que digamos, es su anterior pareja, la también actriz María José Magán. Pues ahorita estamos en un proceso judicial. Matías y María están en la corte porque, según la mujer, hace unos 7 años que el actor no le paga manutención al hijo de ambos, llamado Axel. No recibió, desde el 2017 no recibió lo que correspondía de manutención, pero bueno, esos son acuerdos que estoy en la espera de que realmente se haga, pues que realmente haga la jueza que está a cargo, pues dictamine lo mejor para Axel. Lo cierto es que María no es de esas mujeres que si su ex no dan dinero para la manutención, prohíben de inmediato la convivencia con el pequeño. Yo lo que quiero es que Axel esté feliz y no privarlo del derecho a estar con su papá. Y aunque el pequeño Axel ahora mismo está en España junto a su nuevo hermanito, su madre va a seguir defendiéndolo y protegiendo los derechos que le corresponden. Bueno, no me debe a mí, le debe a su hijo. No voy por la calle si estoy enojada con mi marido, por ejemplo, ¿no? No voy mentándole la mamá a otras personas en la calle, ¿no? El problema con quién es. Oye, ¿te dio algún motivo, Matías, para no dar pensión? No sé, ¿se pelearon de alguna manera? Él tendrá sus motivos y yo los motivos que tengo también para demandar.
Cambiando de tema, los problemas en la familia Rivera al parecer van para largo, ya que ayer se vieron las caras, pero cada quien por su lado. Esto es increíble, de verdad, Raúl. Uno ve las redes sociales y te das cuenta que no hablan. Bueno, nosotros sí hablamos, señores, con Lupillo, quien recordó a su hermana Jenny, ya que tiene su estrella en la meca del cine. David Valadez nos preparó este reportaje porque él estuvo allí presente. Adelante. Ayer toda la familia Rivera se unió nuevamente para la develación de la estrella de Jenny en el Paseo de la Fama. El único Rivera que no llegó fue Juan, el hermano menor de la diva de la banda. Se había dicho que uno de tus hermanos quería sabotear el evento porque no lo habían invitado. Yo no sé nada de eso, yo la verdad no tengo nada de entendimiento de eso. A mí, yo felicito a mis sobrinos de todo corazón. A todos los 5 se han comportado como todos unos grandes adultos. Hubiesen sido orgullo de su madre. O sea, su madre estuviera muy feliz. Es más, está sonriendo desde el cielo ahorita, la verdad. A su llegada al evento, Lupillo y don Pedro Rivera se abrazaron por más de un minuto y después Lupillo y su hermana Rosy también se abrazaron, pero por menos tiempo. Durante la ceremonia, Lupillo se mantuvo en otra fila distinta a la de sus papás y hermanos, justo detrás de los hijos de Jenny, donde, por cierto, minutos antes Lupe rompió en llanto. Muy emocionado, me emociono mucho porque nosotros anduvimos vendiendo en estas calles, nosotros vendíamos botones del grupo Menudo cuando venían para acá. Sí recuerdo la caminada que nos echábamos y es algo increíble, güey, es algo... Una vez concluyó la ceremonia, Lupillo de inmediato abandonó el lugar evitando hablar, pero antes posó de manera muy original junto a la estrella de su hermana. Es el día de mi hermana, es el día de ella y ella es la estrella y ella es el artista. Nosotros yo como artista en este momento no cuento como cantante, este es un día especial de ella y por eso es que evadí mucho la prensa hoy en día. El detallazo del mundo del espectáculo, el detallazo de toda la prensa, el detallazo del programa de ustedes, Gordo y la Flaca, que desde mucho tiempo la han estado apoyando. Hoy el Paseo de la Fama en Hollywood amaneció con una nueva estrella, una estrella latina y de las nuestras. Se ha hablado mucho de que hay canciones inéditas de Jenny. Escucharemos qué clase de canciones son. Hay bastantes temas. Mi sobrina Chiquis está recaudando todas esas cosas. A ver si algún día me toca la estrella también, ¿no? Hay que visualizarlo ya. Ya estamos, ya hoy sí lo creo. Después de este momento sí lo creo. Ya me entró como ¿sabes que sí puedo? A trabajar. Hay que empezar a trabajar lo más que tengamos fuerte, que hacer. Más fuerte que nunca.